Pues buenas noches a todos. Estamos en una sesión más, la tercera sesión de residentes de hematología, sesiones interinstitucionales, donde todos los residentes de las diversas sedes de hematología, pues se revisan un caso previamente elegido en una de las sedes, y esta sede, como ustedes saben, discute el caso y hacemos luego una revisión del tema. Entonces, pues bienvenidos. Recuerden, ahora la doctora de Michelis les va a decir la dinámica, pero ya prácticamente todos ustedes la conocen, para la división de grupos en la que esperemos tener pues una participación y comentarios, propuestas de diversas índoles por todos los médicos residentes que nos acompañan en esta noche. Adelante, doctora de Michelis. Gracias, doctor. Pues de nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Muchos de ustedes ya han estado en las sesiones previas, entonces ya conocen la logística, pero bueno, seguramente también ahorita pues tenemos a todos los residentes de nuevo ingreso, que será la primera sesión de estas que tengan. Y para la sesión del día de hoy también se incorporaron los pediatras, los residentes de hematología pediátrica, que los temas previos pues en realidad no habían sido de particular interés para pediatría, pero creemos que en esto también los pediatras podrán aprender de los hematólogos de adultos y los de adultos de los pediatras, y será muy interesante ver pues las diferencias en el manejo y en el diagnóstico en los pacientes pediátricos y de adultos. Como todos vieron el caso, pues la sesión del día de hoy será de síndrome antifosfolípido catastrófico y le corresponde al Hospital General de México. Bueno, aquí creo que ya nos conocen a todos, pero bueno, aquí para que recuerden, pues las personas que somos parte de la mesa directiva y que vamos a estar nosotros aquí también coordinando los grupos para que puedan apoyarse en nosotros en lo que necesiten. El Hospital General de México, como saben, fue pues la sede para la sesión del día de hoy. El caso nos lo va a presentar el doctor Diego Sierra, que es residente de segundo año, y la revisión del tema, la doctora Dulce María Gama, que es además jefa de residentes de hematología, y pues estará también con nosotros el doctor Martínez Murillo como profesor titular del curso de residencia de hematología en el Hospital General de México, y también como experto en coagulación para escuchar un poco su opinión de esto. Los grupos, como ustedes saben, ahorita cuando entraron al link de la sesión, les apareció solamente este botón de la sesión plenaria. Va a haber un momento después del caso en el que yo les diga que nos salgamos de esta sesión de Zoom para que regresen a la parte de donde entraron inicialmente en la página de las sesiones de AME, y ya les va a aparecer el grupo que les corresponde de acuerdo a su centro, para que puedan entrar a este otro grupo para las sesiones en grupos. Para los que no conozcan las sesiones, ahorita vamos a ver el caso clínico. Después nos vamos a dividir durante media hora en 3 grupos para discutir algunos grupos en particular. Entonces nos salimos de este Zoom y entramos a otra sesión de Zoom al grupo que nos corresponde, y después regresamos a la misma página de registro de ingreso a la sesión cuando nosotros les avisemos para regresar a la sesión plenaria. Yo les voy a ir avisando los tiempos de esto. Los grupos van a estar divididos de esta forma, pero a ustedes en realidad ya les va a aparecer solo el grupo al que tengan que entrar. Si por alguna razón acaban en un grupo que no es el de ustedes, no pasa absolutamente nada. La idea es que se puedan ir conociendo entre todos, vamos a ir rotando estos grupos. Por ahora todavía los dejamos a todos los del mismo centro juntos, como para que vayan agarrando un poco más de confianza, pero eventualmente mezclaremos todos los grupos. Entonces, les digo, si terminan en un grupo que no era el originalmente designado, no pasa nada, quédense ahí. Como viene aquí en esta diapositiva, siempre va a estar la parte del chat de soporte técnico por si tienen alguna duda. Además del doctor Martínez Murillo como experto en el área de coagulación, tenemos a otros 2 invitados, que son 2 reumatólogos que tienen pues mucha experiencia en síndrome antifosfolípido. En el grupo 2 va a estar la doctora Ana Barrera, y en el grupo 3 el doctor Javier Merayo, ambos reumatólogos, para que los podamos aprovechar en estas sesiones de grupo, para que ustedes puedan hacerles todas las dudas que tengan, preguntárselas, y que nos ayuden
pues con toda la parte de reumatología, que es un área en la que nosotros no somos expertos, ¿no? Les recuerdo también solamente, por favor, traten de mantener sus cámaras prendidas, porque la idea de esto es también que se conozcan entre ustedes y conocerlos a todos, ¿no? Entonces, aunque esto sea a distancia, pues tratar de vernos y conocernos las caras, aunque sea a través de la pantalla. Les quiero pedir también, por favor, que mientras estemos aquí en esta sesión plenaria, los jefes de residentes de cada sede pongan en el chat su nombre, de qué sede son y su correo para poderlos tener identificados al jefe de residentes de cada sede de hematología, para poder tener también comunicación directa con ustedes para enviarles el caso, etcétera, que a veces puede ser un poco más dinámico si lo hacemos directo con ustedes. Entonces, ahorita en lo que está la sesión, poner en el chat su nombre, de qué sede son jefe de residentes y su correo. Y también, pues muchas gracias a todos los profesores titulares de los cursos de hematología que están aquí muy entusiasmados cada mes con nosotros y esperamos que estas sesiones pueden seguir siendo productivas. Intentaremos el día de hoy mantenernos en el tiempo programado y a las 8:30 estar terminando esto. Entonces, pues yo me despido por el momento, nos vemos en un rato más y le cedo la palabra al doctor Diego Sierra para presentar el caso. Adelante, si quieres ir compartiendo tu pantalla. Listo. Adelante, solo creo que no vemos tu pantalla. Ahora sí. Adelante. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Diego Sierra Ulloa, soy médico residente de segundo año del Hospital General de México. Este año es muy importante para nosotros, ya que se cumple este 2022 60 años de la fundación de nuestro servicio de hematología del Hospital General. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 34 años, quien es originaria y residente de la Ciudad de México. Su religión es católica. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, no hay ninguno de relevancia para el padecimiento actual. Sus antecedentes personales no patológicos cuenta con 2 inmunizaciones para SARS-CoV-2, siendo la última en mayo del 2021. Su grupo sanguíneo es O positivo, niega viajes recientes, al igual que exposición a tóxicos. Su actividad laboral es comerciante. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, niega alergias, el consumo de alcohol es solamente social ocasional, niega transfusiones. Dentro de las enfermedades de la infancia, tuvo varicela a los 9 años, sin complicaciones. Niega hospitalizaciones, al igual que cirugías o procedimientos, y niega alguna enfermedad crónico-degenerativa. De los antecedentes ginecobstétricos, ha tenido 2 gestas, las cuales ambas fueron abortos, cuales fueron espontáneos antes de la semana 12 de gestación. El último fue en 2019, en periodo de 1 año ambos. Su fecha de última menstruación fue 5 días previos a su ingreso al Hospital General y su método de planificación familiar es el preservativo. Ella inicia su padecimiento en septiembre del 2021 con edema de miembro pélvico derecho, doloroso en región de gastrocnemios, por lo cual acude con un facultativo particular quien indica tratamiento con ácido acetilsalicílico con mejoría parcial de la sintomatología. En este evento no se realizó ningún otro estudio adicional. En octubre, presenta aumento del volumen del miembro pélvico contralateral hasta tercio medio del muslo, el cual es hiperémico e hipertérmico, con signos de Homans y Olo positivos, por lo cual decide acudir al servicio de urgencias del Hospital General de México, donde se realizan estudios de laboratorio y es valorada por el servicio de angiología, quienes realizan un ultrasonido Doppler. Estos son los laboratorios que tenemos de nuestra paciente. Presenta una anemia de volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular dentro de parámetros normales, siendo anemia normocítica normocrómica. La serie blanca se encuentra sin alteraciones y presenta una trombocitopenia.
Dentro de los tiempos de coagulación, tenemos que el TTPA se encuentra prolongado de 38 segundos contra un testigo de 29. El TP se encuentra prácticamente normal con un valor de 13 segundos contra uno de 14. El fibrinógeno con un valor de 120 miligramos sobre decilitro y el dímero D se encuentra en un valor de 5200. También se le realiza una química sanguínea que ven en sus pantallas. Sin embargo, lo que destaca es una elevación de la creatinina en un valor de 1.7 miligramos sobre decilitro. Por lo mismo, se le realizó un examen general de orina, el cual también pueden ver en sus pantallas, y solamente destaca la presencia de proteinure con un valor de 90 miligramos sobre decilitro. El ultrasonido Doppler nos muestra un defecto de llenado ecogénico, heterogéneo, no móvil, que ocupa el trayecto de las venas femoral común, femoral profunda y tibial. Siendo la conclusión de este estudio una trombosis venosa profunda del miembro pélvico izquierdo. Es por eso que nuestra paciente ingresa al servicio de medicina interna, donde a su ingreso se encuentra una paciente consciente, de edad aparente a la cronológica, donde la exploración cardiopulmonar sin datos patológicos y el resto sin alteraciones. Presenta unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, una TA de 110 sobre 60 milímetros de mercurio y saturando al 92% a aire ambiente. Su somatometría, una talla de 152 centímetros, un peso de 77 kilogramos y siendo calculado un IMC en 33.1 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo cual se decidió iniciar tratamiento con enoxaparina 80 miligramos subcutáneos cada 12 horas. 5 días después, nuestra paciente presenta disnea súbita con una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, una respiratoria de 38, una TA de 98 sobre 60 y una saturación al 75% aire ambiente, la cual recupera a la normalidad con mascarilla a 10 litros por minuto. Se realiza una gasometría en la que se identifica una alcalosis metabólica y el electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, por lo cual se decide realizar una angiotomografía de urgencia. Esta es la angiotomografía. Vemos que durante la fase contrastada se identifica un defecto de llenado que lo podemos ver por las flechitas marcadas en verde, con una ocupación parcial de alrededor del 80% de la luz de las ramas segmentarias de la arteria de la pirámide basal derecha. Del lado izquierdo, vemos cómo se observa una oclusión total de la arteria segmentaria lobar inferior izquierda y de la arteria segmentaria lingular, siendo la conclusión de nuestro estudio una tromboembolia pulmonar bilateral. Posteriormente, a nuestra paciente se le colocó un filtro de vena cava con ingreso a unidad de cuidados intensivos y se realiza un protocolo de estudio con los siguientes resultados. Todo este es el perfil inmunológico, donde destaca el anticoagulante lúpico, el cual es positivo, un valor de anticardiolipina IgG en 122, siendo este positivo fuerte, y una beta-2 glicoproteína de IgG en 112. El resto del perfil reumatológico, los anti-SM, DNA, SSA, SB, ANAS, se encuentran negativos. Y también presenta una hipocomplementemia tanto en C3 y C4. Cabe destacar que la fracción beta de la monogonadotropina coriónica es negativa. Ante sospecha del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, se decide administrar 1 gramo de metilprednisolona cada 24 horas por 3 días y se continúa el tratamiento con anticoagulación con enoxaparina a una dosis plena. 3 días después, nuestra paciente presenta disminución de la fuerza del hemicuerpo derecho con deterioro del estado de alerta y un Glasgow de 11 puntos, por lo que se realiza un estudio de neuroimagen de urgencia. Este es el estudio. Es una resonancia magnética donde observamos una lesión con alteración en la intensidad en el territorio del lóbulo parietal izquierdo, siendo compatible con un EBC isquémico por evento trombótico de la arteria cerebral media izquierda.
Nuestra paciente continúa en la unidad de cuidados intensivos, clínicamente con un deterioro progresivo del estado neurológico, por lo que requirió manejo avanzado de la vía aérea. Posteriormente, se agregó neumonía asociada a la ventilación mecánica complicada con choque séptico, teniendo una pobre respuesta a los antimicrobianos de amplio espectro con su posterior deceso. A manera de resumen de nuestro caso, tenemos a nuestra paciente femenino de 34 años con antecedente de 2 abortos, los cuales fueron en un periodo de 1 año y posteriormente tuvo un evento aparentemente trombótico, el cual no fue documentado, no se le realizó ningún estudio de imagen. Sin embargo, en nuestra unidad se documentó esta trombosis venosa profunda. Posteriormente, presentó una tromboembolia pulmonar bilateral y una trombosis a nivel de la arteria cerebral media. Cabe destacar que también dentro de los estudios presentaba una creatinina elevada. Presentó también una prolongación del TTPA de 38 segundos, un anticoagulante lúpico positivo, una anticardiolipina IgG positiva y una beta 2 glicoproteína también positiva. El diagnóstico integrado era de un probable síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico, por lo cual se decidió la anticoagulación con la enoxaparina a dosis plena, recibiendo también tratamiento con metilprednisolona. Y nuestra paciente, a pesar del tratamiento, mostró un deterioro clínico rápido y progresivo con su defunción. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias por la presentación del caso, Diego. Muy interesante, habrá mucho que discutir. Algo que no les dije hace un momento es que justo la idea de estas sesiones es que puedan ser completamente dinámicas y en confianza, entonces cualquiera que quiera hacer una pregunta puede hacerla a través del chat y yo la hago saber, o simplemente levanten la mano del Zoom y háganos llegar su pregunta y la hacemos. Ahorita en la sesión por grupos va a ser un poco más fácil, pero hasta el momento, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta específica del caso? Y mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, no sé si el doctor Martínez Murillo, que ya está por aquí con nosotros también, quisiera como hacer algún comentario del caso y ya después ahorita en los grupos y al final podremos hacer consideraciones interesantes. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Roberta, muchas gracias, Luis, por esta oportunidad. Pues un poco la idea de presentar este caso son estos casos que resultan en la vida real difícil, porque bueno, a lo mejor uno lo presenta en retrospectiva, pero hacer el análisis en conjunto cuando la paciente se encuentra viva y en evolución y donde en un hospital intervienen múltiples servicios, ginecología, medicina interna, terapia, angiología, reuma, es difícil el manejo que se viene a dar. Entonces, la presentación de este caso, y bueno, obvio está abierta a las opiniones, nosotros lo analizamos ya varios y bueno, pues siempre es valioso porque esto nos deja un aprendizaje de lo que, pues uno dice, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué se hizo el otro? Pues bueno, es importante en la discusión tenerlo en cuenta desde el diagnóstico, a lo mejor en el manejo. También sería importante para todos en el aprendizaje cuáles son los diagnósticos diferenciales que tendríamos que tomar en cuenta. Pensar catastrófico, uno siempre piensa, podría ser esto, no, dice, no es esto, por esto, porque sí, por qué no. Al final no me quiero meter mucho en los comentarios porque, bueno, al final el comentario que va a dar la doctora Dulce creo que va a redondear todos estos aspectos que para nosotros creo que es importante el diagnóstico diferencial y creo que como mensaje para todos nosotros el hematólogo tiene un papel muy importante, independientemente del papel que pueda tener el médico internista, el intensivista, el médico reumatólogo, por supuesto que es el que también nos soporta en
diagnóstico y por supuesto también de manera conjunta el diagnóstico, creo que el médico hematólogo, por todos estos criterios que tiene el paciente que involucra la hemostasia y trombosis y algunas otras alteraciones hematológicas que como tal no están metidas en los criterios para diagnóstico de SAP, pues están reconocidas que son manifestaciones hematológicas que pueden tener, que no es el caso de nuestra paciente, pero en alguno de ellos puede confundir el diagnóstico. Pero si quieren ya más adelante podemos ir detallando lo que nos dejó de aprendizaje este caso en especial. Sí, de acuerdo, justo esa es la idea, ¿no? Poder aprender y ver de forma retrospectiva las cosas y sacar todo el aprendizaje posible. Hay varias preguntas interesantes, de hecho muchas se repiten, ¿no? Hay un par de preguntas enfocadas a cuál fue en este caso, por qué decidieron colocarle un filtro de vena cava a esta paciente. A ver si nos pudieras comentar algo al respecto, Diego. Sí, esta fue indicación por el servicio de angiología, fue con el fin de evitar pues que el mismo coágulo migrara a algún otro lugar, pero realmente por indicación de nuestro servicio de medicina interna no fue. Sí, creo que eso será interesante discutirlo después porque creo que todos estamos de acuerdo en que la colocación de filtros de vena cava es de las cosas que se hacen con menos indicación y más frecuentemente, ¿no? Pero bueno, será interesante para la discusión. También un par de personas preguntan acerca de la temporalidad de las vacunas de SARS-CoV-2 y la aparición de la primera trombosis. ¿Cuánto tiempo pasó? Así es, su última vacunación fue en mayo del 2021 y el aparente primer evento trombótico, el cual no tuvo ningún estudio de imagen, fue en septiembre y ya el que documentamos nosotros en el Hospital General fue hasta octubre. Entonces fue mayo, julio, agosto, septiembre, 4 meses de diferencia. 4 meses. Y alguien preguntaba también sobre la temporalidad entre la primera trombosis y cuando falleció la paciente. Llegó a nosotros, al Hospital General, se documentó la trombosis venosa profunda, 5 días después la tromboembolia pulmonar y 3 días después fue el evento trombótico a nivel cerebral. Entonces, de los 3 eventos trombóticos fueron 8 días de diferencia. Ok, y finalmente hay algunas preguntas, digo hay varias, pero creo que muchos lo podremos ir discutiendo en los grupos, pero un par de personas preguntan acerca de si consideraron recambio plasmático en este caso. En este caso no se realizó el recambio plasmático, pero justo es algo que tenemos que discutir obligadamente cuando estemos en los grupos, porque pues nuestra paciente pudimos haber dado otras terapéuticas. Sin embargo, por la evolución tan rápida que tuvo el cuadro, pues no se le realizó un recambio plasmático. Sí, que creo que además eso es el escenario más frecuente de la vida real, ¿no? Y ver estas cosas así es muy útil para siguientes ocasiones. Bueno, si quieren podemos irnos. Ajá, adelante, doctor. Sí, una pregunta que puede ser importante es, la paciente cuando llegó se le inició con enoxaparina 80 miligramos cada 12 horas y la paciente había continuado con enoxaparina esos 5 días, ¿verdad? Así es. Eso será importante también para discutir más adelante, que esta conducta es la conducta correcta, pero bueno, lo discutiremos más adelante. De acuerdo, pues si están de acuerdo, nos vamos ya a los grupos que estamos en muy buen tiempo. Recuerden que nos salimos ahorita de este Zoom y tienen que entrar a través de la página de Resisto al grupo que le corresponda. En el grupo 1 estarán coordinando el doctor Mellón y el doctor Martínez Murillo, y los demás grupos, así como ya se los hice saber. Y nos vemos de regreso a las 8 en punto aquí, ¿no? Quieran, estoy para servirles. Ni modo, doctor Terreros, ya él solito, mire. Ya nos dijo, entonces Sí, le daremos lata. Sí, con mucho gusto, me encanta. Yo soy feliz. Yo creo que quedan muchas preguntas y que ojalá puedan disiparse ahora en el resto del grupo que se une. Pero la secuencia para esta paciente en 8 días, que es un reto, no solamente del diagnóstico, sino del inicio de la terapia, en la secuencia, pues sí está muy complicado.
muy, muy complicado, porque pues el papel del Rituxi no es que te funcione exactamente a las 24 horas de No, habérselo para nada. puesto, ¿no? No, O no, sea, no, no. eso no. Entonces, Lento, ¿no? le apostarías más al esteroide, al recambio plasmático y obviamente a la anticoagulación, ¿no? Sin duda. Claro, Sí, a sí. ojos cerrados. Sí. Ujú. Mira, ahora nosotros fuimos los puntuales que nos conectamos en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué tal? Bien Y estos puntualitos. grupos 1 y 2, ¿dónde andan? Sí. Y yo creo que sería bueno, no sé, yo jugando, me encanta jugarle al abogado del diablo, pero No, adelante. la principal diagnóstico de SAF catastrófico es que claramente tenga territorios anatómicos distantes uno entre sí. Sí. Que a veces es clarísimo si hace un EBC, después hace una trombosis arterial de la pierna y luego es una trombosis mesentérica, ¿no? Pero si pensamos un poco mal, digo, evidentemente esta paciente tiene SAF, no le queda duda a nadie, tiene la historia de los abortos y demás, es la serología Claro. positivísima, pero pues tuvo una TBP, que eso en muchas ocasiones puede migrar a ser tromboembolia pulmonar, y eso técnicamente no son dos territorios anatómicos, o sea, que están distantes, pues viene del Claro. mismo, es el mismo, digamos que es el mismo órgano, para no ser así. Y si pensamos un poquito mal y ese paciente tiene un shunt o tiene un foramen oval permeable, ese mismo coágulo se le puede ir a la cabeza y puede ser un solo territorio anatómico. Entonces, en el momento que lo ven tantos interconsultantes, lo ven los intensivistas, esté intubada, también es difícil como decir, ay, clarísimo, SAF catastrófico. O sea, la verdad es que es súper complicado sobre la marcha. Claro, cuando ya lo ves presentado aquí, claro, tiene lo renal, tiene un poco de alteraciones en pruebas de hígado, que eso también en el 30% de los pacientes con SAF catastrófico lo llegamos a ver. O sea, sí es probable que tengan el SAF catastrófico. Sin embargo, siempre hay que buscarle otras cosas, hacer diagnósticos diferenciales, y creo que estas sesiones que son multidisciplinarias, pues nos ayudan mucho también a nosotros, porque nosotros nos apoyamos muy frecuentemente con los hematólogos, porque pues luego ya no sabemos muy bien qué hacer con la anticoagulación y demás, ¿no? Entonces, bueno, nomás jugándole un poquito al abogado del diablo de a veces vemos cosas mucho más extensas, ¿no? Un ojo, el riñón y trombosis venosa profunda y una pierna arterial. Ahí queda muy claro. Aquí si pensamos mal, pues en una de esas, si tuviera un shunt cardíaco, pues a lo mejor es el mismo coágulo que se le fue a la cabeza, ¿no? No creo, pero nomás dejarlo ahí sobre la mesa. Y totalmente Y de la acuerdo. otra es la rapidez con la que tiene uno las pruebas, ¿no? Porque Claro. ese es otro reto. O sea, si tú en tu hospital cuentas con todas las pruebas, pero el reporte de esas pruebas lo tienes al menos en las siguientes 24 o 72 horas, pues ya tienes un poco más de éxito. Pero a veces esto no es así, ¿no? Y muy interesante lo que dice el doctor, porque la realidad es que es un reto diagnóstico, empezando porque la mayoría de nuestros pacientes no va a tener los 4 criterios para clasificarlos como Claro. catastrófico, porque la mayoría de nuestros pacientes no va a tener biopsia donde se documente la microtrombosis, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes se va a quedar como probable, con 3 criterios solamente, además de todo lo difícil y todos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que es muy importante. Creo que ahora sí ya estamos casi todos, mientras nosotros seguimos chismeando aquí en la plenaria, Roberta. Pero creo que ya están casi todos los grupos, ya veo muchos. Y ya nosotros también nos retrasamos un poquito por quedarnos platicando. Sí, se va rápido el tiempo. Sí. Sí. Pero si quieren podemos comenzar, pues antes de ver la revisión, con algunas conclusiones que nos pueda dar algún representante de cada grupo. Creo que usted, doctor Mellón, estaba en el primer grupo, ¿no? ¿Tendrán algún representante que nos dé sus conclusiones? Sí, la doctora Dulce Gama es quien va a comentar brevemente de lo que estuvimos discutiendo en el grupo 1. Adelante, doctora. Sí. Dentro de nuestras conclusiones fueron, platicábamos las causas, en el cual todos estuvimos de acuerdo que las principales eran las infecciosas, pero estábamos debatiendo que incluso e igualmente de frecuente, en algunos casos no se va a encontrar una causa, como es el caso clínico que estábamos platicando. Otra cosa que estuvimos platicando eran los criterios de SAF catastrófico, que era con el compromiso de los 3 órganos, el tiempo de evolución es lo que estábamos discutiendo también, que debe ser en un transcurso de menos de 7 días, siendo estrictos, y la confirmación por histopatología, que en muchos casos pues no lo vamos a obtener. Otra situación, estábamos platicando sobre los diagnósticos diferenciales, que un factor muy importante para poderlo realizar de forma correcta es a través de correcciones y diluciones de tiempos de coagulación, que pues buscar inhibidores específicamente platicábamos de ello. Y platicábamos sobre el diagnóstico diferencial que era CID, sin embargo en este caso específicamente
decíamos que el dímero D podía estar elevado por ya la trombosis previa que había presentado la paciente y que únicamente el TTPA era el prolongado, el resto de los tiempos de coagulación no se encontraban. Entonces nuestra discusión también fue con base a eso, y finalmente platicábamos la asociación de anticuerpos antifosfolípidos con la infección por COVID-19. Discutíamos si van a la par, es concomitante o una cosa nos lleva a la otra, pero pues también importante mencionarlo que en el COVID encontramos anticuerpos antifosfolípidos positivos. Muchas gracias, Dulce, muy interesante. Rocío va a dar los comentarios de nuestro grupo 2. Hola, buenas noches. Bueno, pues creo que parte de nuestras conclusiones, sobre todo nosotros platicábamos acerca del tratamiento que les vamos a dar a estos pacientes. Creo que ya todos sabemos que es un escenario muy poco común la forma de presentación catastrófica del SAF, pero bueno, lo poco que podemos concluir de la poca evidencia que hay en la literatura es que está la triple terapia, ¿no? Todos nuestros pacientes deben de estar anticoagulados de forma total, de preferencia con heparinas no fraccionadas, que la verdad es que luego puede ser un poco difícil seguirlas porque estos pacientes tienden a tener el TTP alto por el efecto ya sea de la infección o de que ya tengan ¿cómo se llama? El anticuerpo anticoagulante lúpico, pero bueno, también sugeríamos medirlo con anticuerpos, la fracción de actividad del 10A. Entonces, bueno, esa es una. Y la siguiente es que hablábamos también del papel de la inmunosupresión. La doctora Ana Barrera, que estuvo con nosotros, nos hablaba de pues, las diferentes dosis del esteroide que se pueden administrar. Realmente a veces es un contexto como un poco difícil porque las pacientes pueden estar infectadas y a veces no les podemos dar tanta inmunosupresión con los esteroides. Las dosis que nos recomiendan habitualmente es que sea de 500 a 1 gramo de metil, ¿no? Y después hacer el traslape a prednisona 1 por kilo por lo general. Y la siguiente es el papel de la inmunoglobulina, que forma parte también de la triple terapia, y pues también hablábamos un poco acerca de la plasmaféresis. Concluimos que en realidad no hay evidencia que sustente que es mejor para hacer el reemplazo, si con plasma o si con albúmina, pero lo que nos comentaba la doctora Ana como experta es que ella recomendaría más con plasma fresco porque esta teórica que nos suple de anticuerpos y de algunos de los factores de coagulación del plasma, ¿no? Pero bueno, creo que cualquiera de las dos pues nos van a ayudar a barrer los anticuerpos que tiene el paciente, entonces está bien. Y pues también platicamos un poquito acerca de los efectos de otros inmunosupresores, como son el papel de la ciclofosfamida, el plaquenil y el rituximab, pero realmente son más bien como maniobras ya de rescate como finales. Y respecto también a cómo tratamos un paciente que tiene ya sangrado y que está anticoagulado total por SAF, bueno, también fue un punto bastante controversial. En realidad creo que lo que podemos concluir acerca de eso es que uno, que el paciente no está sangrando y el INR está prolongado, pues ahí lo correcto más bien es no intentar corregir ese INR y más bien suspender la dosis de antagonistas de vitamina K. Y, por ejemplo, si es otro contexto en el que haya un sangrado que esté comprometiendo la vida de los pacientes, pues más bien ahí igual suspenderlo y pues hacer cualquier maniobra que amerite el paciente para pues intentar corregir de forma como mecánica la causa del sangrado. Y bueno, también nos platicaban de que a veces existe un poco de como miedo al uso de la vitamina K o de transfundir al paciente con plasmas en el caso de que estén sangrando y pues realmente no tiene un sustento como tal, nos comentaba la doctora Ana Barrera, y pues los podemos utilizar en caso de que se requieran en un paciente sangrante, ¿no? Y pues creo que eso fue lo que concluimos en nuestra charla. Gracias, Rocío. Y finalmente del grupo 3, ¿quién será el representante? Hola, buenas noches. Me designaron a mí. Pues nosotros hablamos del rol de rituximab en los pacientes con SAF. Con SAF catastrófico, nosotros lo consideramos ya como en los pacientes que ya son refractarios, que están ya con el tratamiento pleno, como previamente lo habían mencionado, y que a pesar de esto siguen presentando episodios trombóticos. Entonces es cuando se les da. Estábamos platicando con el doctor Merayo que cuál es la dosis, que realmente son reportes de casos los que están dados a partir del doctor Cervera en España. Él nos comentó como último aquí en conclusión en el chat que
que podríamos dar hasta 1 gramo en el día 0 y después continuar 15 días por 1 gramo, pero las dosis van cambiándose respecto a cada quien, el experto que decide, quien esté llevando el caso, que se pudieran dar dosis más pequeñas. También hablamos de otros beneficios de otros inmunosupresores, como ya lo mencionó la doctora Rocío. También existe la ciclosporina para poder dar tratamiento a estos pacientes. Y comentábamos más que se venía relacionado en los pacientes que presentan concomitancia con lupus eritematoso sistémico, pero que también podrían tener un beneficio en esto. También hablamos de eculizumab, pero pues nos comenta el doctor, también nos concluimos que pues es una información de experto, bueno, es una información más reservada y queda totalmente a la recomendación de los expertos y del médico tratante. También hablamos de respecto al tratamiento en los pacientes que están presentando nuevos episodios de trombosis, que podemos utilizar, además de, como ya les comentaba, el rituximab, otros inmunosupresores. También se podrían utilizar nuevamente terapias como de recambio plasmático, y ante esto platicamos de qué utilizar, si más plasma fresco o albúmina. Nos comentan que es muchísimo mejor que era la albúmina, pero ante el costo se podía hacer como una sustitución mitad y mitad, dependiendo cuáles son los recursos que tienen en el hospital donde se está realizando el caso, y que esto disminuiría la posibilidad de eventos trombóticos porque no se le estarían pasando procoagulantes. Y el otro era, hablábamos del pronóstico de estos pacientes. Hay nuevas revisiones que conforme se instauró la triple terapia y la revisión y estar dándole el seguimiento más apegado a estos pacientes, se ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad de estos pacientes, pero aún así queda aproximadamente en el 50%, es una moneda al aire, y dependiendo de cómo vayan presentándose estos pacientes, podemos ir prediciendo su recurrencia respecto a cómo está este paciente y cómo se va presentando conforme va avanzando la situación, que en mujeres que tienen el antecedente de ya un riesgo cardiovascular elevado, o que ya le estamos, por ejemplo, con una sepsis que le aumenta el riesgo de trombosis, o algún episodio de cirugía, porque también es otra de las terapias estratégicas para poder tratar de disminuir los episodios de trombosis, para disminuir la presencia del coágulo y que no esté aventando más episodios. Esto haría que pudiera recurrir nuevamente. Entonces comentaba el doctor Merayo que a pesar de todas estas actividades, de todas estas acciones que se hacen, los pacientes llegan a presentarlos más y más y más. Entonces realmente una recurrencia en estos pacientes pues no se podía predecir. Muy bien, pues si quieren pasamos ya a la revisión del tema por Dulce, que ya otra vez estamos un poquito pasados de tiempo, pero bueno, vemos tu revisión y dejamos si hay alguna pregunta al final. Adelante. Listo, se ve mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a dar paso a la revisión del tema. Dentro de la agenda vamos a ver la definición y clasificación, vamos a dar un breve repaso de la fisiopatología, vamos a ver las manifestaciones clínicas, las más frecuentes, los criterios diagnósticos, el tratamiento, y en el transcurso de la plática iremos armando nuestro algoritmo de tratamiento. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es el SAF. Es un trastorno autoinmune sistémico caracterizado por trombosis recurrente y morbilidad obstétrica. En cuanto a su etiología, tenemos que es en primario, cuando no hay asociación a alguna otra enfermedad, y secundario, cuando está asociado a enfermedad reumatológica, como es el lupus eritematoso sistémico. Y aquí les puse la foto de la portada original del artículo del Dr. Hughes, donde en 1984 se describió por primera vez pues, este síndrome. En cuanto a su clasificación, va a depender de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. Tenemos el trombótico, el obstétrico y el catastrófico, que es en el que pues, vamos a ir profundizando más. Con la finalidad de saber qué tan frecuente es el SAF catastrófico, se realizó este estudio en el 2002, que es un estudio retrospectivo, donde se evaluaron a 1000 pacientes con SAF y les dieron un seguimiento de una media de 7 años. Y encontraron que el 8% de todos los pacientes desarrollaron SAF catastrófico.
Y entonces, ¿por qué desarrollan esta enfermedad? Vamos a tener principalmente 5 mecanismos que nos van a llevar al SAF catastrófico. El primero va a ser el mismo efecto de los anticuerpos antifosfolípidos, que a través de su unión en la membrana celular vamos a tener 2 efectos. El primero es un efecto inflamatorio a través de la activación del monocito y el neutrófilo con la producción de citocinas inflamatorias, como es la interleucina 1, la interleucina 8 y el TNF-alfa. Y también vamos a encontrar un aumento de la expresión del factor tisular. Va a haber una hiperactivación del sistema de complemento con la formación del complejo C5b9 que va a formar el poro y nos va a llevar a destrucción celular, y también se ha visto su asociación con eventos trombóticos y su propio efecto trombótico a través de la activación continua de las plaquetas, disminución de los factores naturales antitrombóticos y alteración de la fibrinólisis. Todo este proceso proinflamatorio también nos va a llevar al segundo mecanismo, que es daño endotelial. El daño endotelial también nos va a llevar a una disminución de producción del óxido nítrico, lo cual nos puede llevar a eventos de vasoespasmo y aumento de producción de sustancias proangiogénicas. El tercer mecanismo es la mutación de PIGA. Se ha encontrado hasta en el 60% de todos los pacientes con SAF catastrófico, el cual el PIGA pues, tiene una función muy similar a los fosfolípidos para la unión de proteínas a la membrana celular. Igualmente, cuando está alterado, nos va a llevar a estos mismos efectos. El cuarto mecanismo es los propios factores de riesgo protrombóticos de nuestro paciente. En el caso clínico, los factores que encontramos pues sedentarismo y obesidad. Y el quinto es algún factor desencadenante. Entonces, con la finalidad de buscar cuáles son las principales detonantes para el SAF catastrófico, se realizó este estudio. En este estudio se evaluaron a 80 pacientes con SAF catastrófico y vemos que la principal causa de desarrollo de esta enfermedad fueron las infecciones en un 35%. Siendo las de tracto respiratorio la más frecuente, seguida de las cutáneas. En segundo lugar, tenemos los procedimientos quirúrgicos de algún traumatismo o procedimientos invasivos. Y en tercer lugar, no olvidar las neoplasias, y sobre todo nuestras neoplasias hematológicas, donde el linfoma no Hodgkin sería el más frecuente en estos casos. Pero aquí vemos que también hay un empate. En un 35% también de los pacientes no se encontró una causa identificable, entonces habría que tomarlo en cuenta. En este mismo estudio, también se evaluaron las manifestaciones clínicas más frecuentes, en donde vemos que en primer lugar se encuentran sobre todo las cardiopulmonares, y el principal síntoma asociado fue la disnea. En segundo lugar fueron todos los asociados a alteraciones en el sistema nervioso central, y en tercer lugar el dolor abdominal. Entonces con esto podemos ir viendo cuáles son los órganos que mayormente se afectan, y en orden de frecuencia primero va a ser el riñón, después va a ser el pulmón, después el cerebro, después el corazón, la piel y gastrointestinal. Entonces, regresándonos a nuestro caso clínico, encontramos que justamente así nuestra paciente se comportó. Primero inició con el daño renal, posteriormente el daño pulmonar y finalmente el daño cerebral. Y entonces, teniendo ya nuestra sospecha clínica, ¿cómo es que realizamos el diagnóstico? Y vamos a recordar los criterios para diagnóstico de SAF. Los criterios de Sidney o de Sapporo revisados, en los cuales se dividen en criterios clínicos y en criterios de laboratorio. Los criterios clínicos deben de cumplir por lo menos 1, los asociados a trombosis vascular, 1 o más episodios de trombosis venosa, arterial o de vasos pequeños en cualquier tejido u órgano, imágenes inequívocas o evidencia histológica de trombosis, los asociados a morbilidad del embarazo, 1 o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal con más de 10 semanas de gestación, 1 o más nacimientos prematuros de un recién nacido morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, 3 o más partos espontáneos consecutivos y pérdidas del embarazo con menos de 10 semanas de gestación no explicados por otra causa. Aquí en este parámetro lo más frecuente serían las anomalías cromosómicas. Y los criterios de laboratorio, los cuales deben de tener pues al menos 2 positivos con 12 semanas de diferencia. Anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM en títulos de más de 40 unidades medidos por un ELISA, IgG o IgM antibeta 2 glicoproteína 1 de más de 40 unidades medido por ELISA y la actividad de anticoagulante lúpico. Y estos son nuestros criterios para diagnosticar un SAF catastrófico. Para hacer el diagnóstico definitivo debe de cumplir los 4 criterios. El primero es la evidencia de compromiso de 3 o más órganos, sistemas y o tejidos. El segundo es desarrollo de manifestaciones simultáneamente o en menos de una semana. El tercero es la confirmación por histopatología de la oclusión de pequeños vasos en al menos un órgano o tejido. Y el cuarto es la confirmación del laboratorio a través de la presencia de los anticuerpos. Y estos deben de ser medidos por ELISA. Entonces,
de nuevo, en nuestro caso clínico lo que encontramos, sí hubo afección en 3 órganos. Sabemos que llegó ya con el daño renal, posteriormente a los 5 días el pulmonar, y a los 3 días posteriores, a los 8 días, el sistema nervioso central. Sin embargo, aquí lo que nos faltaría es el criterio, pues, por la confirmación de histopatología, y siendo muy estrictos, pues fueron 8 días desde su ingreso de la evolución de los daños a órganos. Sin embargo, pues no sabemos el renal realmente cuánto tiempo llevaba. Entonces, nuestra paciente quedaría como un probable SAF catastrófico. Y su panel de anticuerpos fue anticardiolipina IgG positivo, beta-2-glicoproteína 1 IgG positivo, el anticoagulante lúpico positivo y un perfil reumatológico negativo. Por lo tanto, consideraríamos que la paciente fue un triple positivo y sería un SAF primario, ya que no se asoció al lupus eritematoso sistémico. ¿Y de qué nos sirve este panel de anticuerpos? Pues ven, se han realizado estudios de su asociación de anticuerpos positivos con eventos trombóticos en pacientes con un SAF secundario. Este estudio fue en el 2002, es un estudio retrospectivo de 678 pacientes con lupus eritematoso sistémico y encontraron que la presencia del anticoagulante lúpico incrementaba hasta 6 veces el riesgo de trombosis. El anticardiolipina incrementaba hasta 2 veces la trombosis y tener cualquiera de ellos positivo tenía una tasa anual de trombosis de 0.65%. Tener un doble positivo tenía una tasa de trombosis de 1.27. Y de aquí es donde surge esta definición de perfil de alto riesgo de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales por definición es más de 2 ocasiones de anticoagulante lúpico positivo. Doble positivo es cualquier combinación de anticoagulante lúpico más anticardiolipina o anti-beta-2-glicoproteína 1 y un triple positivo. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles van a ser nuestros principales diagnósticos diferenciales? El primero es la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, como sabemos, en la CID vamos a tener que esto es un evento secundario, siempre vamos a tener una causa. Y por lo regular, la presentación clínica va a ser asociado a eventos hemorrágicos, mayor trombocitopenia y prolongación de todos los tiempos de coagulación, el cual en nuestro paciente pues no se cumplieron. Otro diagnóstico diferencial sería la trombocitopenia inducida por heparina, sin embargo se evidenció ya el daño a órgano desde antes del uso de la enoxaparina en este caso. Y los niveles plaquetarios por lo regular todavía van a ser menores. Y la microangiopatía trombótica también es otro diagnóstico diferencial, sin embargo en nuestro paciente pues no encontramos también criterios para el diagnóstico, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces así iríamos armando nuestro algoritmo. Tenemos una paciente con o sin antecedente de SAF, con sospecha clínica, como en nuestro caso de nuestra paciente que tenía antecedente de 2 abortos. Llega, presenta falla orgánica múltiple, y entonces la primera pregunta es, ¿cumple criterios para SAF catastrófico? Si la respuesta es sí, entonces nos vemos obligados a identificar una causa. La causa principal va a ser infecciones de tracto respiratorio, pero recordemos que en gran frecuencia también no vamos a encontrar una causa identificable. Si la respuesta es no, entonces nos vamos a hacer diagnósticos diferenciales, CID, PTT y trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, ya teniendo nuestro diagnóstico, nos vamos a ir al tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo romper esos mecanismos de la producción del SAF catastrófico. El primero, pues tratar la causa si se identificó. El segundo, tratar la trombosis y evitar nuevos eventos trombóticos. Y el tercero, como inmunomodulación y antiinflamatorio. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La mayor evidencia nos dice que es con la terapia triple. La anticoagulación con heparina a dosis terapéutica, el esteroide, la principal recomendación es con la metilprednisolona a 0.5 a 1 gramo IV cada 24 horas por 3 dosis y continuar con prednisona 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas. Y posteriormente el recambio plasmático o la inmunoglobulina, los cuales tienen como objetivo pues eliminar los anticuerpos, eliminar también las citocinas inflamatorias. En cuanto al recambio plasmático, la recomendación es que sea por lo menos 5 sesiones, una al día, y la inmunoglobulina, la recomendación es 400 miligramos por kilogramo cada 24 horas durante 5 dosis. Si se van a utilizar ambas, la recomendación es que primero sea el recambio plasmático y posteriormente la administración de la inmunoglobulina. Y entonces, ¿qué evidencia tenemos para este tratamiento? Aquí nos basamos sobre todo en el registro CAPS, que es de los registros pues, más significativos del SAF catastrófico, el cual se evaluaron a 471 pacientes de 1992 al 2015, en el cual pues se realizó posteriormente este estudio para analizar cuáles fueron la respuesta a la terapéutica empleada en esos pacientes. Y encontraron que la principal terapéutica fueron únicamente los anticoagulantes, hasta en el 85.6% de todos los pacientes. Y encontraron que dar anticoagulante tiene una tasa de recuperación de hasta 63% comparado con un 22% en pacientes que no recibieron ninguna terapia. Pero también encontraron
que cuando se daba una terapia triple tenía una mayor tasa de recuperación de hasta el 78%. Por eso fue que posteriormente en el 2018 se evaluó ahora en este mismo registro CAPS, ahora la mortalidad de las diferentes terapias empleadas. Y encontraron que efectivamente la terapia triple era superior. Tenía una mortalidad menor de 28.6%, otra combinación, cualquiera que sea, tenía una mortalidad de 41.1% y ninguna terapéutica empleada tenía una mortalidad de hasta 75%. También en este mismo estudio, dentro de los resultados, se encontraron que había mayor tasa de supervivencia en los pacientes con terapia triple y una reducción de la tasa de mortalidad significativa. En la tasa de mortalidad, cuando no había ninguna terapia, esta fue de 46.4% y cualquier otra combinación fue del 12.5%. Y aquí también compararon la mortalidad en cuanto al uso del recambio plasmático junto con la inmunoglobulina o cualquiera de ellos por separado junto con la terapia triple. Entonces, cuando se ocupaba la terapia triple más el recambio plasmático e inmunoglobulina, encontraron una mortalidad de 27.3%. Terapia triple con inmunoglobulina únicamente tuvo una mortalidad de 27.4% y la terapia triple con el recambio plasmático una mortalidad de 30.1%. Entonces vemos que realmente no hay tanta diferencia, no hay tanta repercusión en cuanto a la mortalidad, y aquí la sugerencia sería pues utilizar el que tengamos disponible en nuestra unidad. También nos han evaluado otro tipo de terapéuticas, como es la ciclofosfamida, como un regulador de esa tormenta de citocinas proinflamatorias. Se evaluó la ciclofosfamida tanto en SAF primario como en SAF secundario, pero los resultados fueron que únicamente hubo una disminución de la mortalidad en pacientes con SAF secundario. En el SAF primario no hubo relevancia. Las dosis recomendadas fueron de 750 miligramos por metro cuadrado, dosis mensual, o 500 miligramos de forma quincenal durante 3 o 6 meses. Y esto pues va a ir dependiendo de la respuesta clínica. Entonces, ¿cómo va nuestro algoritmo? Una vez teniendo el diagnóstico, antes de iniciar el tratamiento, la recomendación es hacernos esta pregunta. ¿Presenta daño al sistema nervioso central o cardíaco o tenemos sospecha de microangiopatía trombótica? Si la respuesta es sí, nos vamos a ir hacia la terapia triple con inmunoglobulina más el recambio plasmático y aparte la recomendación ya es agregar rituximab. Si la respuesta es no, podríamos quedarnos con la terapia triple o incluso hasta doble, que es el anticoagulante con el esteroide. Y entonces ya agregamos otro medicamento que es el rituximab y efectivamente también en estos pacientes se han evaluado los anticuerpos monoclonales. El rituximab se evaluó en pacientes sobre todo con SAF catastrófico refractario. En el registro CAPS hubo 20 pacientes en los cuales se les administró rituximab de segunda línea o con trombocitopenia a niveles de moderados a severos. Y de estos 20 pacientes, 16 pacientes tuvieron una recuperación del evento agudo y que también encontraron como hallazgo que disminuye la tasa de recurrencia de trombosis. Entonces, las recomendaciones para el uso del rituximab fueron en pacientes con trombocitopenia, con úlceras cutáneas, nefropatía y disfunción cognitiva. Las dosis recomendadas, pues como hemos estado comentando, no hay todavía pues un consenso definitivo, pero basado en estos artículos, dice que son 2 dosis quincenales de 1000 miligramos, seguidas de 4 semanales a dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. Otro anticuerpo monoclonal que se ha estudiado es el eculizumab. Sabemos que este impide pues, la dimerización de C5, entonces se fue controlando así el mecanismo ante la activación continua del complemento. Sin embargo, pues también aquí todavía hay controversia, todavía no está pues bien fundamentado. Se ha utilizado este anticuerpo sobre todo en pacientes como segunda línea y se ha encontrado evidencia pues que podría ayudarnos sobre todo para prevenir recaídas. Las dosis igual todavía no están pues descritas, pero están, hasta ahorita la recomendación son dosis semanales de 900 a 1200 miligramos hasta una recuperación clínica. Y ahorita, pues, ¿qué hay de nuevo? Sería, pues, estos medicamentos, los que todavía están en protocolo para ver si también, pues, repercuten en nuestro pronóstico de nuestros pacientes con SAF catastrófico. Y uno es el sirolimus, un antibiótico macrólido que nos ha ayudado como inmunosupresor y antiproliferativo y se ha visto también que tiene repercusión que evita eventos de vasoespasmo. La rapamicina como un regulador de la vía mTOR que también nos puede ayudar a la disminución de la hipertrofia de la capa íntima de los vasos sanguíneos y evitando pues así, rompiendo con esos mecanismos fisiopatológicos. Y entonces, ¿cómo quedaría nuestro algoritmo? Ya una vez dado el tratamiento, si es que ocupamos la terapia triple o la terapia doble, nos vamos a hacer la pregunta si hubo una mejoría clínica. Si la respuesta es no, nos vamos con toda la terapia triple, con inmunoglobulina, con recambio plasmático y rituximab.
Si pese a eso la respuesta sigue siendo no, que no hay mejoría clínica, entonces nos vamos a ir a medicamentos como el eculizumab, valorar la administración de la ciclofosfamida, y la recomendación aquí es buscar otras causas reversibles, es decir, volver a estudiar a nuestro paciente. Como en el caso clínico, encontramos que ya posterior al evento cerebral, la paciente presentó neumonía. Entonces aquí había otra causa reversible que solucionar. Si la respuesta es sí, que hay mejoría clínica, entonces se va a suspender el esteroide y vamos a cambiar a warfarina, a dosis intermedias, manteniendo un INR entre 2 a 3. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos para el uso de la warfarina? Pues se han realizado diferentes estudios. Un ejemplo es este, del 2003, donde se evaluaron a 58 personas con SAF catastrófico sobrevivientes. Se les dio un seguimiento promedio de 67 meses y se evaluaron todas las combinaciones de anticoagulantes que utilizaron. Y en el caso de los pacientes que se utilizó warfarina, se encontró que 2/3 no tenían coágulos ni embolias recurrentes. 20% de estos pacientes tuvieron nuevo evento trombótico, pero ninguno de ellos nos llevó a nuevo evento de falla orgánica. Entonces se ha encontrado superioridad ante el uso de la warfarina. Y entonces, ¿de qué fallecen nuestros pacientes con SAF? El SAF catastrófico, como antecedente histórico, tiene una mortalidad de hasta el 50%, el cual se ha ido reduciendo con las nuevas terapéuticas empleadas hasta en un 30%. Pero nuestros pacientes con SAF en general han fallecido. Bueno, este es un estudio donde se evaluaron a 1,000 pacientes con SAF y se les dio un seguimiento largo de 10 años. La principal causa de muerte fue trombosis, seguida de sepsis, asociados a malignidad, hemorragias en un 11%, complicaciones por lupus en un 8%, y vemos en último lugar al SAF catastrófico en un 5%. Hubo una media de edad al morir de 59 años. Y bueno, como comentábamos, pues en el contexto pandémico que estamos viviendo, asociado a la infección por COVID-19, también se han encontrado anticuerpos antifosfolípidos en esta enfermedad. Y pues en este estudio del 2020, justamente se buscó la asociación entre anticoagulantes positivos con eventos trombóticos en el curso de la enfermedad. Se evaluaron 56 pacientes con eventos trombóticos, en el cual de ellos se encontraron anticoagulante lúpico en el 44.6%. De ellos mismos, 5 pacientes presentaban anticardiolipinas o antibeta-2-glicoproteína 1. Entonces aquí pues todavía está en discusión. Si el COVID-19 nos da... puede llevarnos también a un evento de SAF similar, SAF catastrófico o un SAF, o bien que sean falsos positivos, porque bien sabemos que en el transcurso de la infección también se incrementan la proteína C reactiva, sobre todo, que nos puede llevar a falsos positivos de anticoagulante lúpico. Pero pues sería importante tenerlo en cuenta por el contexto de la pandemia que estamos viviendo y pues la asociación tan frecuente que tenemos de eventos trombóticos. Entonces, como conclusión de nuestro caso, pues tenemos una paciente femenino, joven, con antecedente de 2 abortos. No se encontró en ese momento la causa de los abortos, no se realizó protocolo de estudio. Quizá en el momento, si hubiéramos realizado el protocolo de estudio, hubiéramos llegado al diagnóstico de SAF. En septiembre del 2021, inicia con datos de trombosis venosa profunda, para lo cual le dieron tratamiento con ácido acetil salicílico. Si hubiéramos hecho en ese entonces el diagnóstico de SAF, el tratamiento ideal hubiera sido desde entonces iniciar la warfarina y quizá pues habernos cambiado el pronóstico de nuestra paciente. No hubo mejoría clínica, por lo que un mes después pues persistió con los síntomas de trombosis venosa y fue que llegó con nosotros a medicina interna. En ese momento pues ingresa ya con una creatinina elevada, proteinuria, y se inicia el tratamiento con enoxaparina. Tan solo 5 días después, hay afección pulmonar, presenta tromboembolia pulmonar y ya aquí es cuando se empieza la sospecha de un SAF catastrófico, por lo que inician tratamiento con metilprednisolona. 3 días después está la afección cerebral y aquí pues cumpliría criterios tanto por la afección cerebral, por la afección pulmonar, por la afección renal. Hubiéramos, idealmente agregado el tratamiento con rituximab y agregado el tratamiento con triple terapia, pero aquí se quedó con doble, que fue el anticoagulante y el esteroide. Sin embargo, pues la paciente continuó con su evolución hacia el empeorar su enfermedad, se complicó con choque séptico de foco pulmonar hasta llegar a la difusión. Entonces, como conclusión, esta paciente presentó un SAF primario, ya que no estuvo asociado al lupus eritematoso sistémico, probable catastrófico, porque siendo estrictos fue en 8 días, por definición debe ser menos de 7, y aparte no tuvimos cómo comprobar con histopatología, y fue pues refractario,
ya que pese al tratamiento, pues la paciente tuvo la defunción. Y sería todo. Muchas gracias, Dulce. Quiero agradecerles y felicitar a los dos que nos presentaron, porque creo que las dos presentaciones estuvieron muy bien hechas y muy interesantes. Como comentaba el doctor Martínez Murillo al principio, creo que es un caso que nos deja muchos aprendizajes y muchas veces estos casos que no resultan bien son de los que más cosas podemos sacarles para aprender, ¿no? Estamos un poco sobre el tiempo, pero quisiera escuchar algunos comentarios finales del doctor Martínez Murillo, de nuestros amigos reumatólogos que están aquí, si quieren aportar algo también antes de despedirnos. Sí, bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por los comentarios de todos. Creo que este caso es un caso de la vida real. A lo mejor lo ideal hubiera sido poner un caso donde la paciente hubiera podido sobrevivir, pero bueno, la evolución de estos casos complicados donde pues intervienen múltiples especialidades es a veces coordinarse y poder establecer la terapia oportuna. Creo que ya en el aprendizaje, como se mencionó en el análisis, pues a lo mejor debimos haber sido más agresivos tanto en la rapidez del diagnóstico por un lado y por otro lado en el manejo. La verdad es que pues el tiempo, los días se escaparon y no fue posible hacer otras intervenciones que pudieran salvar la vida del paciente, ¿no? Pero bueno, creo que el aprendizaje importante es pues retomar el diagnóstico del paciente, ¿no? Desde el principio creo que tenía evidencia clínica y después del laboratorio para encaminarse hacia el diagnóstico primero de un SAP primario y bueno, dada la evolución de la paciente, de un SAP catastrófico para poder discernir el tratamiento más adecuado. Lo comentábamos ahorita en uno de los salones, el poner el filtro no fue propiamente, es cuando intervenimos muchas especialidades, pues no necesariamente nos ponemos de acuerdo. Fue una decisión que tomó el angiólogo, lo comentábamos que bueno, pues no necesariamente eso era necesario porque con filtro y sin filtro, pues la verdad es que la paciente desafortunadamente falleció de una trombosis cerebral. Entonces creo que el aprendizaje es, nuevamente creo que para todos los que estamos en la parte del hospital, ustedes como médicos residentes, nosotros también como médicos adscritos, son casos que pues nos invitan a leer, a estudiar, a repasar y bueno, pues la clínica debe ser muy importante en este aspecto para considerar el abordaje de los pacientes. Es raro, pero en los hospitales donde estamos haciendo las especialidades, donde se forman médicos, lo vamos a llegar a ver y siempre estar alertas de los diagnósticos diferenciales, que ya todos creo que acertadamente lo comentaron, coagulación intravascular diseminada, microangiopatías, PTT una de ellas, y bueno, ya vimos los comentarios por qué sí o por qué no este caso no invitaba a la sospecha de otras posibilidades. Entonces, pues bueno, creo que si hay más comentarios, adelante. Gracias. Creo que la doctora Ana Barrera quería hacer algún comentario final y ya después ya nada más nos despedimos con el doctor Mellón. Perfecto, gracias. Sí, nada más como algunos puntos finales. Siempre importante tenerlo como consideración diagnóstica, aunque sea sumamente raro. En un paciente que empiece a cuadrar, hay que considerar la posibilidad de SAF catastrófico para iniciar el tratamiento lo más pronto posible, porque eso va a cambiar drásticamente el pronóstico. Otro punto importante, siempre que tengan un caso de SAF catastrófico, ya sea probable o definitivo, consideren registrarlo. En el registro CAPS se puede hacer y esto nos va a enseñar a todos. O sea, eso va a hacer que tengamos más información y los podamos tratar mejor. Y punto final, siempre tener mucho cuidado al revertir a un paciente que tiene diagnóstico de SAF, está anticoagulado. Si no tiene sangrado, aunque tenga un INR prolongado, no hay que revertirlo. Si está sangrando, considerar la gravedad del sangrado. Y si lo pone en peligro, de preferencia con plasmas frescos, aunque la evidencia realmente es mala. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que fue una sesión muy interesante y muy enriquecedora. No sé si el doctor Mellón quiere decir algunos comentarios finales y despedirnos, y yo por mi parte, pues agradecerles a todos los residentes, nuestros amigos reumatólogos
y los profesores de curso que siempre están aquí con nosotros. Adelante, doctor Mellón. Gracias, Roberta. Pues sí, creo que ha sido una sesión muy interesante y como decíamos en el subgrupo número 1, sabemos que los hematólogos en México tenemos una tendencia hacia la oncología, hacia la oncohematología, pero así como puede ser muy grave una leucemia aguda que puede matar a un paciente, así de grave puede ser un problema de trombosis, como puede ser un síndrome antifosfolípido catastrófico o una microangiopatía trombótica o una CID, y un buen hematólogo tiene que estar capacitado para tratar oportunamente y bien estos casos agudos, porque el tratamiento oportuno y correcto es lo que hace la diferencia entre que un paciente pueda fallecer y un paciente pueda salir adelante. Entonces, por eso es que presentamos también estos casos de hemostasis y trombosis, porque el espectro del hematólogo en nuestro país tiene que abarcar todos estos casos. Esta sesión ha sido muy buena, igual que las previas. Quiero decirles, y esta es una información importante, las sesiones interinstitucionales con los médicos residentes y sus profesores no son abiertas al resto de los hematólogos, y la razón es que, bueno, muchos de ustedes tienen ya experiencia en hablar en público, otros la están adquiriendo, pero no queremos que se pongan demasiado nerviosos en el momento, y por eso es que no la abrimos a los demás hematólogos, pero las sesiones son realmente tan útiles y tan buenas, con sus comentarios, con sus participaciones, que hemos decidido subirlas a la plataforma, a la página de la agrupación, porque los videos existen, están grabadas las sesiones, y ahí podrán ustedes ver estas sesiones ya en forma inmediata, digamos, pero podrán ver y revivir los conceptos o los comentarios tan útiles desde el punto de vista clínico que han tenido estas sesiones con los médicos residentes. Entonces, creo que ya es momento de poder subir estas sesiones. Eso no significa que se pongan ustedes más nerviosos cuando participen, al contrario, prepárenla bien y participen, porque de eso se trata. Esta es una sesión para que los residentes participen, les sea de utilidad, se conozcan entre ustedes y pues podamos ser más útiles para nuestros pacientes hematológicos. Entonces, pues damos por terminada la sesión. Que pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos pronto en otra sesión de la agrupación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Buenas noches.